Bueno, si quieren les voy contando un poquito qué es APSIVA y por qué estas charlas que estamos haciendo durante el año, que son Haciendo Lazos, hemos puesto de título, que se han trabajado todas temáticas de la época, porque la tendencia de esta asociación justamente es de posgrado, de curso y diplomatura, que son cursos grabados. Silvia tiene uno muy, muy interesante, que es El amor en la época del Tinder. Está en relación a tu libro, ¿no, Silvia? Sí. A uno de tus tantos libros. ¿Cuántos van? ¿Cuántos? 9. Bueno, felicitaciones. Sí. Bueno, la escritora Silvia Oz. Y bueno, justamente la idea es que nos conozcan y que vayamos circulando con esta conversación acerca de la época. Todas las charlas han sido, cada conferencista dio una temática actual, desde el género, feminismos, el cuerpo en la época, las locuras en la época en relación a la diferencia con el síntoma, nuevas formas de síntomas. Bueno, hay otros temas que si hubiese alguna opción me ayudaría, que hemos trabajado también el tema del grooming, creo que se llama, lo que hacen en los colegios, relaciona, o todo lo que tiene que ver con internet y los adolescentes. Bueno, se han trabajado, Silvia, distintas temáticas. Después voy a dar una charla yo sobre las adicciones, sobre el último libro que lo voy a estar remixado un poco, sale de nuevo en Letra Viva, y voy a trabajar también la idea de adicciones también en la época en general, y también el funcionamiento de la adicción en el psiquismo, ¿no? De alguna manera, por qué se instala, y sobre todo en esta época. Y después se va a trabajar uno que fue alumno nuestro y ahora dirige la especialización en adicciones en Colombia, en una universidad de Pereira, la Católica, que yo fui a dar conferencia, está invitado, así que va a dar sobre algo de los síntomas actuales, pero todavía no está el título, no sé si está definido, pero no me acuerdo exactamente cómo es. Y bueno, ahí hay otra profesora que está dando vuelta, que a la noche tengo que hablar también para invitarla, y creo que ahí una más y ya terminamos este año. Ha sido un año de presentación y la idea es publicarlas, estas charlas, porque la verdad que han sido muy, muy interesantes. Sería una pena perderlo. El sitio, por si quieren ver algunos artículos, Silvia muy generosamente nos ha cedido algunos de ellas que han salido en página 12 y otros que, bueno, que ella decidió donarlos. Están en el mail, para entrar es apsiva.buenosaires@gmail.com solamente. Ahí está toda la info de los cursos. Bueno, Silvia, las adicciones y todas las adicciones virtuales. Virtuales, claro. ¿Quiénes somos nosotras para hablar de esto? Que estamos todo el tiempo con el celular. Sí. Es algo impresionante, ¿no? Uno se levanta y ve a ver qué hay en el celular. Además estamos atendiendo de manera virtual, dejamos de atender y nos fijamos en las noticias por el celular, o sea que en realidad todos nos hemos transformado en un punto en adictos de la cuestión virtual, de los celulares, de las computadoras, y veo que lo han trabajado. Los aparatos tienen influencia en nuestros cuerpos. Lacan habla de algo muy interesante en relación al tema del objeto. Lacan cuestiona una idea muy común que tiene que ver con que hay un sujeto y un objeto, y que el sujeto se dirige hacia el objeto. Lacan modifica esta idea y más bien considera que es el objeto el que determina al sujeto. ¿Sí? Eso es una idea interesantísima de Lacan, que la plantea en relación al objeto A, pero que uno la puede pensar también en relación a toda la cuestión tecnológica. O sea, nosotros creemos
¿Se escucha? Porque hay como un eco. Vamos a apagar, espera que vamos a apagar todos los micrófonos, así escuchás. Bueno, uno, digamos, tiene una idea ingenua de que es uno el que se dirige al aparato, ¿no? Pero no advierte cómo el aparato lo está llamando a uno. En este sentido, se van generando las adicciones. Vamos a tomar como ejemplo la famosa cuestión del opio, ¿no? Cuando creo que Baudelaire decía, no sé si era Baudelaire, pero la idea es muy interesante, decía, soy fumado por la pipa, ¿no? Él se refería a la adicción al opio, no en relación a que él iba hacia el opio, por supuesto que también hay algo de uno ir hacia allí, pero lo que él estaba señalando era cómo la misma pipa lo estaba tomando a él, ¿no? Es decir, cómo los aparatos tienen incidencia en nosotros sin que nos demos cuenta. Esto yo lo trabajé mucho en mis libros y tomé como, por ejemplo, cómo al referirnos a nuestros cuerpos, digamos, antes cuando alguien se refería al cuerpo propio y quería evocar la dimensión pulsional, se refería en términos vinculados con los animales, ¿no? Por ejemplo, es un tigre, es una gata, ¿no? Es una cucaracha, es una rata, todos nombres, el tigre para hablar de cierta potencia y agresividad, la rata para hablar de una persona que es muy agarrada, digamos, con el dinero, en fin, una cucaracha porque no sirve, bueno, en fin, todas caracterizaciones que aludían a cierta singularidad en relación a los sujetos. Es un pajarito por cierta cuestión débil, en fin. Es un vuelo de pájaro también por alguien que no permanece en determinado lugar. En fin, se ubicaban mucho las cuestiones en relación a los animales para referirse a aspectos de los sujetos. Luego cambió esto, a pesar de que se siguen manteniendo, hubo una modificación donde para referirse a los sujetos se usaban términos relativos a las máquinas, ¿no? Por ejemplo, uno entra en un gimnasio y aparece una leyenda. Sé una máquina. Es decir, donde el sujeto se propone como ideal que el sujeto se identifique a la máquina. También se dice muchas veces acelerar, o a veces se dice bajo un cambio, no te cuelgues, en fin, estás eléctrico, prender motor, frenar, digamos, todas alusiones a esta relación del cuerpo con la máquina. Esto no es un detalle menor, porque también vamos a notar cómo en las publicidades se considera que ya los productos ya no están vinculados con lograr la felicidad, por ejemplo, sino que están vinculados con lograr tener mayor intensidad, lograr, digamos, ser una máquina, en cierto sentido. Bueno, esto yo lo trabajé mucho porque pensé cómo estas cuestiones están vinculadas con la psicosis, es decir, con algo que planteó un discípulo de Freud llamado Víctor Tauss, donde él justamente observó qué es lo que ocurría con determinados sujetos
psicóticos que experimentaban ser poseídos por las máquinas. Esto, digamos, a principio del siglo pasado, digamos, era visto como algo, bueno, vinculado con la psicosis. Es decir, cómo el psicótico es quien advierte en un punto lo que nos sucede a nosotros, neuróticos, todo el tiempo, que estamos tomados por las máquinas. Ya Heidegger, cuando se daba cuenta del poder de la tecnología, hablaba de la serenidad como un recurso necesario para poder decir que sí a la tecnología y poder decir que no. ¿No? Hay que ver si actualmente podemos decir que no. Por ejemplo, yo tengo un amigo que rechazaba totalmente la cuestión de, o sea, usaba el celular, pero solo para comunicarse tipo teléfono. Es decir, que rechazaba absolutamente el WhatsApp. Y por supuesto, y actualmente sigue rechazando el Zoom y toda la cuestión de la computadora, y entonces cuando tiene que dar clases, porque tienen que dar clases, tienen que venir a mi casa y yo me tengo que encargar de hacer funcionar el aparato porque él rechaza tener el aparato. Muy bien. En determinado momento, la hija le regala un celular con WhatsApp. Desde que este señor tiene el WhatsApp, noto que está todo el tiempo comunicándose, mandando mensajes, mandando, ¿no? Él que es una persona que en general rechaza. Así que, digamos, vemos el poder tremendo que tiene en nuestra existencia la cuestión tecnológica. Esto seguramente lo han trabajado ya con Mabel, cómo evitamos cada vez más el encuentro cuerpo a cuerpo. Eso es una cosa como notable, que no tiene que ver solo con la pandemia, ¿no? Siempre decimos, bueno, nos vamos a encontrar tal día, pero nunca nos encontramos. Entonces, no estamos solamente tomados por el COVID, por la amenaza del COVID, por el virus, sino que hay otro virus que nos acecha y que es el virus tecnológico, el virus digital. Ahora bien, en algunos de nosotros, digamos, podemos decir que bien utilizado este recurso nos permite infinidad de cuestiones, ¿no? Nos permite, seguir trabajando como analistas, nos permite comunicarnos a distancia, dar conferencias que trasciendan el ámbito local, como lo estamos haciendo ahora. En fin, no es que tengamos que ponernos en contra, sino ver, digamos, cómo de pronto estas cuestiones pueden incidir en la problemática adolescente particularmente. No solo en la problemática adolescente, pero sí me interesa muy particularmente el tema en relación a la adolescencia. ¿Por qué? Porque justamente con la pandemia muchísimos adolescentes han entrado, digamos, en determinados programas muy tomados por los influencers, digamos, y yo he recibido consultas donde adolescentes han tenido un contacto con cuestiones muy vinculadas con la sexualidad y con la pornografía a partir justamente de los celulares y las computadoras. Bueno. Entonces, vamos a otra cuestión. Actualmente se habla muchísimo de que hay que deconstruir el patriarcado, ¿no? Digamos, esa es una consigna
que aparece por doquier, de construir el patriarcado. En la palabra de construcción, ustedes saben que es una palabra que se toma fundamentalmente de Derrida, y Derrida la toma o se inspira en Heidegger para hablar de la deconstrucción, porque bueno, Heidegger fue uno de los grandes filósofos que también se encargó de deconstruir muchos preceptos metafísicos. Derrida, cuando vio que esa palabra, que ese concepto estaba siendo utilizado por doquier, de construcción, y se tomaba la palabra como idéntica a destrucción, comenzó a decir, no, paremos un poco con esto. ¿Qué sentido le daba Derrida a la deconstrucción? Le daba el sentido de cómo podemos analizar un texto, digamos, cómo podemos analizar un texto, digamos, yendo al grano del texto y eliminando los elementos, podríamos decir, accesorios. Es lo que hacemos como analistas. Es decir, deconstruir es poder analizar los márgenes de un texto y no el contenido manifiesto, se podría decir. Ahora, cuando él vio que la palabra, que el concepto de construcción estaba siendo equivalente a destrucción, se alarmó y dijo, no, hay algunas cuestiones que no tienen que ser deconstruidas. Por ejemplo, la justicia, ¿no? Muy bien. En este momento asistimos a algo del orden de hacer equivalente la deconstrucción con la destrucción. Se habla entonces muchas veces de deconstruir el patriarcado. Cuando se habla de deconstruir al patriarcado, se entra, muchos estudios de género, entran en una suerte de confusión o de equiparación entre machismo y patriarcado. Van a ver que siempre se lo transforma como equivalentes. Machismo igual a patriarcado. Sin embargo, si nosotros analizamos la palabra patriarcado y la palabra machismo, no son para nada equivalentes. Porque patriarcado alude a padre. Padre puede ser padre de una institución, padre de una idea, padre de un hijo, padre de un movimiento, ¿sí? Es decir, que padre alude a que algo se va a generar más allá de él, ¿sí? Y si bien el machismo puede tener que ver con el patriarcado, no es idéntico, es uno de los aspectos. Porque fíjense que machismo, macho, no reenvía nada más que a sí mismo. Se dice de macho a un animal, por ejemplo. Es decir, jamás se va a decir, ¿no? A quien es padre, macho. Es decir, padre alude siempre a algo que va más allá de él. ¿Sí? Si leemos a Freud, cuando se refiere al complejo de Edipo, dice lo siguiente, dice que el interés, sabemos que el varón abandona, entre comillas, el Edipo por el interés por conservar su pene. Eso dice Freud. Pero Freud dice algo muy interesante. Dice que el interés por conservar el pene es el interés por algo que va más allá del pene. Dice Freud, es el interés por una institución que lo sobrevive. Es decir,
es el interés por algo que va más allá del pene, que tiene que ver con la descendencia, con la generación. Mientras que macho sería el pene en sí mismo. De ahí que el machista es el hombre absolutamente narcisista, que no tiene nada que ver con la concepción freudiana acerca de padre. Machista sería aquel que no soporta la diferencia y que entonces puede matar a una mujer que no se encuadra en lo que él considera que debe estar en ese cuadro fijado por su narcisismo. Macho es quien se mira en el espejo. Macho es el que admira su fuerza física, porque macho alude a las características físicas, mientras que padre tiene un estatuto simbólico. Entonces creo que es muy importante poder diferenciar, no equiparar patriarcado con machismo. En tanto patriarcado alude a padre, aunque el machismo puede ser algún aspecto del patriarcado, no conviene equipararlo, porque si no tendríamos que destruir todas las instituciones que han sido creadas a partir de la hegemonía del patriarcado. Esto también tiene que ver con una palabra que se utiliza muchas veces y que es la inclusión. La inclusión supone que hay un conjunto y que hay otro que debe incluirse. Yo no estoy de acuerdo con esa palabra, me gusta más la palabra integración. Integración supone un lazo, supone diferencias que se integran, no inclusión, que supone que hay un conjunto macho donde hay que incluirle el otro. Me gusta más integración. Bueno, ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque se habla de construir al varón, de construir con todo lo que implica eso, pero de lo que no se habla es de deconstruir la tecnología. Y es esa la gran influencia que domina nuestros cuerpos. Y esa es la gran influencia que viven los adolescentes, porque los adolescentes son los que más dificultades tienen en sustraerse de los aparatos. No solo los adolescentes, pero estoy hablando particularmente de la problemática adolescente porque a mí personalmente es la que más me preocupa. Me refiero a la adolescencia, a la pubertad, digamos. Esas edades, digamos, que son mucho más proclives a las influencias de los otros. Entonces lo que notamos es que ya no son las marcas de los padres las que tienen un papel determinante en la pubertad, adolescencia. Antes, por supuesto, eran los ideales revolucionarios, los ideales que existieron en distintos momentos y que, bueno, particularmente en mi caso yo los he vivido, sino que en este momento tienen más vigencia en los adolescentes, por ejemplo, la figura del influencer. Y no se habla de deconstruir eso, ¿no? No se habla de deconstruir la tecnología o de hacer algo con eso. Entonces recibimos muchísimas consultas que tienen que ver justamente con esta dimensión. Sabemos que en la adolescencia hay una
una perturbación en relación a la identidad, con lo cual, digamos, uno puede notar la cuestión de lo que, de cómo pueden incidir estas páginas en la problemática de la pubertad y de la adolescencia. Vamos a tomar otros ejemplos que también me han llamado muchísimo la atención. Bueno, yo en un libro que se llama El cuerpo pornográfico, justamente traté este tema. Es un libro que fue editado por Paidós y que me interesó particularmente la temática. ¿Por qué razón? La pornografía existió siempre y mucho más desde que se inaugura el campo de la fotografía y del cine. El gran cambio que se produce es que anteriormente, para acceder a algún material pornográfico, había que pasar por el kiosco, atravesar la vergüenza, ¿no?, que implicaba la mirada del otro, ¿no? Es decir, que había que hacer un recorrido para acceder a ese material pornográfico. Actualmente basta poner, digamos, en Google una palabra para que inmediatamente aparezca una página pornográfica. Así que ustedes imagínense lo que puede ser para un adolescente, ¿no? Y cómo esto puede despertar los más secretos infiernos, y uno puede tomar inclusive la idea de Freud, ¿no? Freud dice lo siguiente. Freud dice, hay determinadas fantasías que circulan durante el día sin que les prestemos demasiada atención. Hasta que determinada fuente que tiene que ver con la pulsión le da a esas fantasías intensidad. Digamos, las fantasías podemos, digamos, son, se habla de la selva fantasmática, digamos, pero podemos tener muchísimas fantasías durante el día, mucho más en la adolescencia. Pero Freud dice hasta que eso puede pasar como algo del montón, pero lo que le da intensidad es el empuje pulsional. Muy bien. También Freud habla del deseo vinculado con la cuestión pulsional. Ahora bien, lo que yo noté hace tiempo es que Internet puede funcionar como un estímulo pulsional. Es decir, un adolescente que tiene alguna duda con respecto a su identidad, quien no, recibe de Internet el estímulo que le va a dar consistencia a esa fantasía. ¿Esa fantasía existía de antes? Bueno, puede ser, pero la idea freudiana es muy interesante. Circulan, pero hay un elemento que les da fuerza y que les da consistencia, que es la pulsión. Fue Lacan quien dijo que la cuestión pulsional no tiene que ver solamente con algo que proviene del propio cuerpo, sino con algo que también puede provenir del exterior. Bueno, entonces, las páginas pornográficas funcionan como estímulos. Ahora bien, la pornografía y actualmente, digamos, basta tocar el celular para que aparezca la página pornográfica. Ya no hay que atravesar el trayecto que pasa por la vergüenza, que no, todo lo demás. Es de fácil acceso. Los padres no tienen ningún tipo de control sobre eso. Entonces, es una gran equivocación poner
como única consigna de construir el patriarcado, porque más bien asistimos, salvo justamente en los casos de femicidios o de machismo, que es un aspecto, más bien asistimos a una decadencia del patriarcado, a una decadencia inclusive del padre, para justamente marcar algunos S1 en determinados en los sujetos, digamos. Ahora las marcas son las marcas vinculadas con los influencers o con determinadas páginas. Porque en las páginas se ofrece un modelo de un hombre máquina, ¿no? De un hombre máquina, de un hombre que no existe, de un hombre que, digamos, que tiene las grandes eyaculaciones y las mujeres que tienen múltiples orgasmos, o sea, había un autor que decía que los libros pornográficos son malos, pero no por una cuestión moral, sino porque son irreales, ¿no? Es muy interesante esa observación, porque son irreales. Entonces, el adolescente que comienza con esas páginas tiene grandes dificultades cuando se trata de un encuentro real con el otro. Es muy, muy interesante esta cuestión. O sea que la pornografía, lejos de habilitar la relación sexual, la obstaculiza. Por otra parte, es interesante, digamos, un dicho un poco sexista, podríamos decir, pero que no tengo ningún problema en decirlo porque yo con lo políticamente correcto no voy, digo las cosas como las pienso, porque creo que lo políticamente correcto es la nueva censura. Cuando se decía antes, no era muy agradable esto para una mujer, pero se decía porque también respondía alguna verdad. A mí me molestaba, pero respondía alguna verdad. Se decía que cuando una mujer no tenía relaciones sexuales o tenía malas relaciones, se decía es una mal cogida. Esa afirmación, que a mí no me resultaba muy agradable, descubrí que tenía un punto de verdad. ¿Cuál es? Que la relación sexual vitaliza tanto al hombre como a la mujer. Mientras que la masturbación compulsiva de las páginas pornográficas agota. Por eso decía Freud que el masturbador es el hombre pálido. Hay una referencia ahí en la interpretación de los sueños que habla de la palidez del masturbador. Es decir, que el encuentro con el otro es siempre vitalizante. No estamos con esto repudiando la masturbación, sino viendo la diferencia que existe entre la masturbación y el acto sexual vital, ¿no? Que no es con los aparatos, digamos, que es en la relación con el otro, es el erotismo, digamos, ¿no? No pasaba por ahí la cosa, ¿no? Entonces, esas páginas terminan impotentizando porque siempre va a impotentizar pretender ser una máquina. Porque el cuerpo, justamente, afortunadamente, no responde a esos ideales. Pero esos ideales están. ¿Qué dice el gimnasio? Sé una máquina. ¿Quién fue el que advirtió el poder de la máquina sobre el sujeto? Bueno, ¿quiénes fueron los que advirtieron esto? Primero podríamos decir Marx. Pero no lo advirtió él, lo advirtieron los trabajadores, ¿no? Hay una parte del Capital donde justamente Marx habla de la máquina. Y entonces habla de los trabajadores que empezaron a golpear a la máquina a vapor, porque se daban cuenta de que la máquina iba a producir plusvalía.
Es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, las universidades van a poder aprovechar la tecnología para despedir empleados de los edificios. Ya no son necesarios, ¿no?, los empleados, por ejemplo. Bueno, la virtualidad va generando cada vez más plusvalía. Los grandes negocios que se han hecho, digamos, en la pandemia son impresionantes, ¿no? Bueno, entonces Marx le dice a los trabajadores, no golpeen a la máquina, el problema es la utilización de la máquina, ¿no? Bueno, creo que los trabajadores estaban más en lo cierto. Porque, digamos, la máquina iba a producir la desaparición del trabajo artesanal, todo lo demás. Bueno, hay una película, yo soy una gran admiradora de Chaplin, una gran admiradora. Por sus películas, por su genialidad y por su vida. Chaplin vivió en orfanatos y todo lo que supo hacer, ¿no?, en su vida. Y entonces hay una película que se llama Los tiempos modernos, que ustedes tienen la plataforma Movie, que es una plataforma muy linda, mucho mejor que Netflix, ¿no? Ustedes van a encontrar ahí películas muy buenas. Y ahí está, no sé si están Los tiempos modernos, está El gran dictador, está el del asesino, el que Chaplin se pone en el lugar de Landru, muy buenísimas son. Bueno, entonces en los tiempos modernos vemos a los trabajadores que se transforman en máquinas, ¿no? ¿Cómo el capitalismo produce eso? Se van transformando ellos en máquinas hasta que el protagonista se enloquece. Bueno, esto que se aplicó al campo del trabajo, eso es lo que yo tomé en mi libro El cuerpo pornográfico, esto que se tomó en el campo del trabajo se desplazó al campo sexual actualmente. Los jóvenes son los grandes consumidores de Viagra, más que los que lo necesitan, que son los viejos, que también lo usan, ¿no? Pero bueno, jóvenes, porque hay una pretensión de no fallar nunca. Entonces, esto que se daba en el campo laboral, ahora se trasladó al campo sexual, ¿no? Esto es, conviértete en una máquina, la máxima potencia, y todo lo que se les ocurra. Bueno, me gustaría que me hagan preguntas, así me dan lugar a... Bueno, Silvia, muchas gracias por toda tu exposición, siempre tan actualizada, ¿no? Como decía Lacan, un analista tiene que estar a la altura de la época. Silvia es siempre ha tenido una lectura muy, muy exquisita de la época, y hoy nos mostró eso. Muchas gracias. Quédate tranquila, por los casos eso no va a aparecer. Me generaste una duda, Silvia, muy interesante lo que planteaste de la pubertad. Viste cuando Freud hablaba de que los esquemas, esos filogenéticamente heredados, se llenaban con las vivencias individuales, decía Freud, ¿no? A las fantasías me estoy refiriendo, y eso es lo que en última instancia él le dio el valor a esas fantasías individuales, con las vivencias, que es lo que después llamó la novela familiar o el mito individual del neurótico. Eso hacía una neurosis infantil. Por lo que vos planteás, y en línea con lo que yo trabajo en un libro que se llama Nueva Forma de Síntoma, que saqué en colaboración con otros autores, trabajo la idea de que las neurosis se están transformando cada vez más en neurosis actuales, porque no encontramos este punto de neurosis
infantil, como para que haga de una entrada en análisis, hay que trabajar justamente esa historia que tan forzadamente la tenemos que llevar o traer a colación, porque siempre aparece lo instantáneo, lo del momento, lo de la época. Es muy difícil llevar a alguien para atrás. Grandes o jóvenes, ya a esta altura. Todos hablan del el omnipresente, lo que ocurrió ayer, en todo caso, como máximo. Entonces pensaba, si se te ocurre algo en estos adolescentes que vos has trabajado, yo no trabajo con adolescentes, pero me interesa mucho, teóricamente, con qué llenan esas vivencias, o qué pasa con esas vivencias cuando después son cambiados, justamente por la falta, o la declinación del nombre del padre, ¿no? Bueno, claro, uno tiene que hacer como un trabajo de un arqueólogo, si se quiere, claro, decía. Pero hay que ver si estas cuestiones que yo les planteaba no terminan haciendo desaparecer la neurosis infantil. Es lo que parece. Hay que ver, ¿no? Porque son evidentemente nuevas marcas. Estoy de acuerdo con lo que decís, Mabel. Estoy de acuerdo. Y vos sabés que acá hay perdón. No, espera que me apareció algo en la computadora. Hay uno de los profesores de APSIVA que está acá, Néstor Medwood, Néstor, ¿cómo es? ¿Qué tal? Que habla de algo muy interesante. Espera que se me está desconfigurando la página esta. Que habla de las locuras en la época. Y a mí me parece que entraría acá, Néstor, el tema de que si no se están cambiando las neurosis por las locuras, en eso lo que era un síntoma antes ahora es una locura, porque los chicos hacen locuras. Hoy día, viste que vos vas a un restaurante y el chico grita, cosas que antes uno no veía, no pueden comportarse, ¿no? Hablalo vos, decilo mejor. No, inclusive pensando en relación a lo que decía Silvia, no te pude escuchar toda, no te escuché toda, no toda, te escuché, ¿qué tal? No toda te escuché porque estaba en una clase, pero esto de la neurosis actual, a mí también me llama mucho la atención, inclusive las formas de presentación de las consultas, ¿no? Las consultas tienen una radical actualidad, ¿no? Tienen una radical actualidad. Quizás en esto que está diciendo Mabel, habría que ver si las locuras no tienen esta pasión por lo actual también, ¿no? Claro. Una pasión por lo actual en detrimento de lo que puede ser una historia, una anterioridad. A mí me parece que una cuestión que el psicoanálisis tiene que hacer entrar es la anterioridad, la antecedencia, ¿no? Un antes, una lógica de lo anterior. Sí, no importa que, ¿no? Digo, pero me parece que en este sentido las locuras pueden ser uno de los nombres de lo actual, de esa actualidad queda dicha en esta neurosis actual, ¿no? Pensar en los ataques de pánico, ¿no? El ataque de pánico es una absoluta presentación de lo actual. Bueno, sí, la falta de lazo al otro, ¿no? Bueno, pero Lacan hablaba de que esta época es una época forclusiva. Exactamente. Mientras que Freud hablaba de una época represiva. Represiva. Siempre tomo el ejemplo de una paciente que, digamos, se cortaba los brazos de manera rayada, ¿no? Se mostraba ante el mundo como rayada. Y ella me cuenta que ella iba con las remeras mostrando sus rayas. Y en el subte, este caso sí lo podemos, se puede ubicar porque está autorizado. Está autorizado en uno de mis libros. Anótalo, Verónica. Bueno, ella relataba que en un subte un muchacho le pregunta, ay, ¿en qué lugar te haces esos cortes? Como que ese síntoma, digamos, primeramente singular, ¿no? Se transforma en una manera de ser. Es decir, lo que antes equivalía a una locura, ahora es alojado. Por eso esta época, por un lado, permite una inserción mayor del sujeto psicótico, cuando no es pobre. Sí, por las identificaciones, claro, masivas. Cuando no es pobre, no es así.
Y lo que decía Néstor y Mabel, antes se hablaba de hijos de la televisión, ¿no? Bueno, yo creo que ahora uno puede hablar de hijos del virus digital. Sí, porque los chicos no están tan preocupados por salir de la casa, los adolescentes por la pandemia. Los padres salen, los chicos se quedan en la casa con la computadora. Yo decía lo de neurosis actuales porque justamente Freud decía que el problema es con la libido puesta en el objeto, y es lo que ocurre. El tema es puramente masturbatorio, como bien lo señalaste vos, en todos los sentidos, ¿no? Los chicos no quieren salir, exactamente. Claro, sí. Y por otra parte, hay algo que plantea, que tiene que ver con un planteo de Loran, que yo le di una vuelta, ¿no? Que, a ver, una paciente me comenta, esto también puede salir, una paciente comenta, tiene, digamos, una relación virtual con un chico de otro lugar. Y la relación que tiene virtual es sexual, es sexo virtual, ¿no? Sexo virtual, ella no sale de la casa y tiene sexo virtual con este sujeto. Muy bien. Entonces ella tiene un sueño donde alguien se burla de esta relación que ella tiene con el chico. Entonces yo le pregunto, ¿por el sexo virtual? No, me dice ella. Si yo, porque se dan cuenta de que yo me puedo enganchar. Es decir, que el problema no es el sexo virtual, ese goce, claro, sino que el problema es el amor. El amor. Lo que está prohibido es el amor. Exacto. ¿No? Que es uno de los nombres del padre, entonces estamos complicados. Exacto. Me resultó como notable, ¿no? Muy interesante. Bueno, en un momento determinado, ella ponía un sensor para que vieran su rostro mejor. Él también, ¿no? No sé cómo se utiliza eso, desconozco la parte tecnológica para que no se vean los granitos, no sé qué cosa. En las lámparas. Deciden sacar esos sensores y en un momento determinado se ruborizan y aparece algo del orden del amor, ¿no? Ella puede decirle y él puede decirle. Ahí donde algo falla, ¿no? Claro, ahí donde algo falla, exacto. En relación a lo más... ¿Podía hacer un comentario? Sí, lástima que a Silvia la perdimos. Bueno, me encantó la exposición y la invitación, y cuando habló al principio del Capital y del querido Chaplin, justo en ese momento yo estaba recordando la película, esto de que la máquina va dominando, ¿no?, en la escena a los trabajadores. Sí. Y me quedé pensando, entre varias temáticas que hoy desarrolló Silvia, el tema de que tenés que estar a 1000, ella lo hizo con una expresión, con determinantes términos, donde si no estás a 1000 con esto, no llegás, no podés, no te sale, y uno como sujeto hoy, para estar dentro del sistema, cada vez tenés que manejar mejor la tecnología, y la pregunta para Silvia, bueno, no está, es... lo intervincular, presencial, es muy preocupante, y qué pasaría ahí con el erotismo y la sexualidad, ¿no? Porque coincido con ella al trabajar con chicos de colegios que me derivan, donde esto de no querer salir de la casa, ¿y qué haces en tu casa? Ya ahora podés ir a caminar, podés ir a algún parque. Entonces, acá esto de estar tanto en la casa priorizo la tecnología, el celular y la pornografía, también lo empiezo a ver, pero pensaba un poco parecería que hoy un poco la pandemia vino un poco lamentablemente de anillo al dedo para este individualismo, y mi pregunta es, bueno, ¿qué pasará? Vamos a hablar de esto en 15 días, Gloria. El lunes... Hay una charla el lunes que viene, no el otro, voy a estar yo hablando más o menos por qué el psiquismo aloja todo esto. De alguna manera voy a trabajar un poco teóricamente, y algunos ejemplos maratónicos que a mí me han impresionado que están en
Y perdóname, quería terminar con esto. Y en la película de Tiempos Modernos, corriendo tras la máquina, tengo la vivencia, Silvia me hizo recordar una semejanza con lo que veo en la actualidad. Así que bueno, gracias si quería hacer ¿En qué cosa, Gloria? ¿Qué ves en la actualidad? En la película. Sí, ya de eso entendí. ¿Pero qué ves vos esto, ¿no? Una semejanza en tener que correr todo el tiempo porque nada alcanza. Cada vez tenés que incorporar más la tecnología para estar en el sistema, y no somos nosotros analistas del sistema para todo lo que tenés que entender, y la pregunta era un poco, bueno, lo que vos decís, Mabel, que vas a desarrollar, ¿no? En todo esto que tengo que aprender a nivel cognitivo, a todo nivel, para llamar a la cobertura, para todo, cada vez tenés que manejarte más. ¿Qué pasa acá con el intervínculo y con la sexualidad, con el erotismo y con el encuentro con el otro? En realidad, general, ¿no? Perdóname, en realidad la película interesa mucho, habría que verla, habría que volver a verla, yo la vi, pero la película interesa mucho porque ya visualiza la superposición entre el hombre y la máquina. ¿No? Porque la película juega con eso, que el hombre y la máquina se superponen. ¿Te das cuenta? Entonces me parece que el problema que tenemos es ese, es la superposición entre la máquina y el hombre, con lo cual el hombre pasa a ser maquinal, ¿no? Entonces, en lo maquinal me parece que lo que cae es el deseo, ¿no? Cae la causa. Tal cual. ¿No? Que me parece que Silvia un poco apuntaba a eso, por eso es el ejemplo de la película, hay una superposición de la máquina y el hombre, ¿no? Esto me parece, bueno, terrible, pero es eso. Es radicalmente eso. Bueno, muy bueno. Sí, bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Y bueno, hay una programada, hay 2 programadas, pero la próxima mía es el 23 a las 20 horas, el lunes 23. Bueno, voy a seguir hablando de elecciones en la época. Estaremos ahí, Mabel, así que... Estaremos ahí. Muy bien. Gloria, bueno, Silvana. Un beso a todos.